Saludos, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En esta oportunidad venimos a traer un mensaje muy delicado, muy profundo y a la vez es una enseñanza que va a libertar a aquellos que han estado padeciendo en sus vidas, han estado luchando sin ver resultados. Aquellos que han querido agradar a Dios, pero se han vuelto atrás porque ven que no pueden o no tienen la fuerza para seguir adelante, en el sentido de un problema profundo, un problema que tiene que ver con lo sexual, porque pues ya estaba escrito en Gálatas capítulo 5, me parece, que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O sea que las 4 primeras manifestaciones de la carne son sexuales. Entonces, en esta hora vamos a entregar esta palabra, la cual me inspiró el Señor en la madrugada hace un par de días, después de haber compartido con un hermano. El Señor en la madrugada me levanta y me empieza a citar su palabra y me dice: quiero que enseñes esto. Y creo que definitivamente esta palabra va a libertar a aquellos que han estado encarcelados en una cárcel que no han podido salir. Y estuve preguntando al Señor cómo voy a titular esto. Bueno, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, 19, y ese es el título, 1 Corintios 6, 19. ¿Cuál es el título que le he puesto? 6, 18. 1 Corintios 6, 18. Dice: huid de la fornicación. Pero este tema ahora ustedes se van a dar cuenta por qué el título que va a aparecer en este video se va a llamar Huid de la pornografía. Y vamos a empezar leyendo este pasaje donde vamos a ver el contexto, y lo vamos a hacer empezando desde el versículo del capítulo 6, verso 12 hasta el 20. Prácticamente vamos a leer 1 Corintios 6 del 12 al 20. Y quiero empezar definiendo esa palabra, fornicación. El Señor, antes de empezar a dar este mensaje, me habló por su Espíritu Santo y me dijo: ten misericordia. Él está interesadísimo en que dé y entregue este depósito que Él ha hecho en mí, pero a la misma vez me ha aconsejado, me ha prevenido que tenga yo misericordia, porque yo mismo fui esclavo del pecado. Yo mismo era un esclavo que quería agradar a Dios, sabía que estaba haciendo mal, pero continué pecando. Y ustedes saben mi historia: cristiano evangélico por 35 años hasta que conocí la verdad. Y este tema de la pornografía es un tema necesario, no se habla mucho, pero me consta que hombres que están en los púlpitos, diáconos, líderes de música, líderes de iglesias, me consta a mí que pues han tenido una vida oculta, y cuando caen o se les descubre el problema, entonces pues se avergüenzan lógicamente y no saben qué hacer. El problema es que pues no hay arrepentimiento, ¿no? Una persona que es descubierta en su pecado, por ejemplo, un famoso pastor aquí en Orlando que pues estuvo con su secretaria por años, y el hombre pues queda descubierto por el esposo de la hermanita. Y fue una vergüenza para todo el mundo. Y el punto de lo que quiero decir, él se arrepintió, entre comillas, porque lo descubrieron.
Entonces el hombre ha hecho libros y sale en la televisión porque es famoso. Y una vez me puse a escucharlo, a ver qué es lo que va a decir, porque fue evidente de lo que pasó. Y entonces el hombre nunca glorificó a Dios. Él agradeció mucho a los psicólogos que le dieron la terapia y que como poco a poco fue un proceso y etcétera. Y entonces digo, Dios mío, ¿en qué momento él se arrepintió? Entonces, en otras palabras, si yo estaría ahí en el set de televisión donde lo entrevistan, porque ha hecho varias entrevistas, yo le preguntaría a este hombre, no voy a decir su nombre, le diría, oiga varón, le digo, una pregunta. ¿Usted está como está ahora porque lo descubrieron? O sea, usted está hablando todo este testimonio porque lo descubrieron y no tuvo otra cosa que pues arrepentirse, o porque verdaderamente usted se arrepintió y reconoció que estaba mal. Yo no sé cuál será la respuesta, pero el punto lo que quiero decir que tiene que ver con este tema es que la gente peca porque verdaderamente no sabe lo que está haciendo muchas veces. No valora o no se da cuenta el peso que tiene. Por eso el Señor dijo una vez, quítense todo peso y de pecado. O sea, quitad de vosotros todo peso, despojado de todo peso y de pecado que os asedia. ¿Por qué dijo el Señor un peso y un pecado? Porque uno está cargando pesos y los carga toda su vida, la vida cristiana estoy hablando, y no saben cómo despojarse. Entonces vamos a entender por la palabra de Dios las razones por las cuales la pornografía es uno de los pecados más ocultos, más terribles y más destructivos que lleva a destruir la vida de un hombre, de una mujer, en su esencia misma, en su autovalía, en su estima personal, y lleva a la destrucción personal de la persona porque pues esa persona no actúa, no se relaciona con los demás de una manera correcta, su vida se trunca, no tienen tiempo para las cosas importantes, se destruyen las relaciones entre las personas, se destruyen hogares, consecuentemente los niños sufren, se destruyen familias, se destruyen sociedades, se destruyen iglesias, y todo por un pecado muy oculto, que es la pornografía. Vamos a definirla. La palabra donde dice huid de la fornicación, esa palabra fornicación es una palabra griega porneia. Esa palabra porneia es la número 4202 en la concordancia Strong's, donde se escribe porneia. Esa es la raíz de la palabra pornografía. Entonces, en el griego, un fornicario es un pornos y la fornicación es la porneia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la pornografía tiene que ver absolutamente con los ojos y es la raíz y el problema de muchas cosas. Entonces, esta raíz de esta palabra pornografía o porneia o fornicación, como se traduce aquí, es de una inmoralidad sexual, es una relación sexual ilícita, como está en 1 Corintios capítulo 5, ahí habla de una inmoralidad de fornicación, como una especie de incesto. No era exactamente eso, pero pues un tipo estaba con su madrastra prácticamente. Y el punto, lo que quiero decir es de que la raíz de esta palabra viene de pernao. Y pernao tiene que ver con venderte. O sea, la definición de pernao, de la raíz de esta palabra de fornicación, de pornografía, de porneia, es venderte. O sea, que es rendirte a la promiscuidad, rendirte a lo bajo, o sea, venderte. O sea, que la pornografía, la definición en su raíz más profunda significa que tú te vendes, te regalas y te entregas. Es una entrega voluntaria, es una rendición voluntaria de tu integridad, de tu dignidad, de tu cuerpo, hacia
lo promiscuo, hacia lo bajo, hacia el instinto animal, hacia la lujuria. Y hablando de lujuria, me llamó la atención cuando el Señor me estaba dando esta enseñanza, cada vez que veía y buscaba dónde aparecía esta palabra, entonces me di cuenta que estaba bien relacionada con la avaricia. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 3. Efesios 5, verso 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea que, fíjense hasta qué punto la palabra de Dios nos exhorta a que ni se hable ni se toque el tema. Lo voy a repetir, Efesios 5:3. Pero porneia y toda inmundicia o avaricia. Ahí lo tienen juntos. La pornografía, la inmundicia o avaricia, dice, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, como conviene a personas consagradas y separadas de la inmundicia. O sea, ¿por qué está unida la palabra porneia con la avaricia? Y vamos a ver otro ejemplo de lo mismo aquí en Colosenses capítulo 3. Efesios, Filipenses y Colosenses capítulo 3, verso 5. Vamos a ver que está la misma relación. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea que, y aquí viene, vamos entrando a la enseñanza. Esta enseñanza va dedicada a todos aquellos hijos e hijas de Dios que han estado padeciendo con esto. Esta verdad los va a libertar absolutamente. Estoy convencido de que van a ser libres después de que conozcan la verdad. El problema es que no conocen la verdad, no saben lo que implica estar mirando pornografía y consecuentemente eso los lleva al acto mismo. Ahora, el acto mismo y el hecho de ver pornografía es lo mismo. El Señor Jesucristo dijo que oíste que fue dicho, no codiciarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que ante los ojos de Dios, un hombre casado cuando mira a una mujer para codiciarla, para Dios, para el reino de Dios y para sus ángeles y para el estándar y los estándares que Dios pide, esta persona ya adulteró. O sea, que ya cometió pecado. Entonces, pero ¿cómo es que cometió que ni siquiera la tocó? ¿Cómo es eso? Pues en el mundo espiritual, los ojos, la mirada y lo que produce esa mirada o la intención de esa mirada, para Dios es lo mismo que el acto mismo. Por eso que es importante que discernamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un pecado que ha destruido muchas vidas y se ha llevado a la gente a la perdición, y las familias y los hijos y la vida espiritual nunca llega a ser saludable porque hay algo en la conciencia que los acusa. Es un engaño del diablo que pretender que pueden hacer eso, que no está mal, la gente lo hace, los médicos dicen que está bien, pero cuando estás ahí en el baño, en la ducha y empiezas a saciarte, entonces ahí viene la palabra avaricia. Y esa palabra avaricia, la tengo acá escrita, es el griego pleonexia. Esa palabra pleonexia, o sea, avaricia, porque tiene que ver que la fornicación, la porneia, la pornografía con la avaricia, porque esa palabra avaricia en la Biblia es el griego pleonexia, que significa un deseo de tener más. O sea que cuando la persona está sola ahí en su baño, entonces tiene un deseo de tener más, quiere más y más. La pornografía es uno de los pecados que está junto con la pleonexia, o sea, es algo que no te sacias. Vistes un poco y después te vas a trabajar, pero en el trabajo estás pensando, quieres regresar a tu casa para volver a ver más, o te quieres meter al baño para volver. Quieres un deseo de pleonexia, de querer más y más y más. Así es la pornografía. Ahora, en Colosenses, como estaba leyendo, dice el 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, ¿por qué
la pleonexia, la pornografía es una especie de idolatría, porque tu mente está en eso, tus ojos quieren ver eso, tus deseos quieren saciarse, y como dice esta palabra pleonexia, la avaricia, es un deseo de tener más, es un deseo insaciable, que una vez que miras y ejecutas, como se dice acá en Colosenses capítulo 3, dice impurezas, pasiones desordenadas y malos deseos. O sea que eso no te satisface, quieres ver más y más y más. Entonces está unida la pornografía o la porneia a la avaricia. Ahora, ¿por qué digo que es pornografía? Vamos a verlo, y este es un tema que vamos a ir a Efesios capítulo, esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ver un detalle bien importante de la palabra de Dios. Yo escudriñé varias Biblias, la King James, la Reina Valera Gómez, estudié la Biblia textual y otras Biblias donde este versículo sí lo dicen correctamente, y cuando vamos a la Reina Valera, al original, a las palabras originales que fueron escritas en el griego, vamos a ver pues que no tiene nada que ver con lo que dice aquí en la Reina Valera del 60, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leerlo desde versículo 3. Y ahora vamos a ver de qué estoy hablando. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, 4, verso 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea que cuando tú estás en la ducha viendo pornografía o haciendo lo que no tienes que hacer, quiero que sepas que la voluntad de Dios, para que sepas, es que no te masturbes. O sea, si tú quieres, no, masturbarse estará bien o estará mal. O sea, entérate de una vez, está mal y Dios quiere que te santifiques. O sea que el diablo no te engañe con pensamientos. Si tú quieres saber si está bien o está mal, está mal. ¿Cómo lo sé? Vamos a leer. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de porneia. Que os apartéis de porneia. De pornografía. Pero hermano, ahí dice fornicación. Sí, la palabra fornicación, repito, significa porneia. Es un apetito sexual indebido que está junto a la avaricia, que no te sacias. Entonces miren lo que dice, porque esto es una carta, esto no son cosas separadas, es un contexto en que el apóstol Pablo está hablando, y dice el versículo 4, dice, después de decir apártense de la porneia, dice que cada uno de vosotros sepa tener. Y acá en la Reina Valera dice su propia esposa. Pero la palabra esposa en el original es eskeus, que es la palabra 4632. Y esa palabra esposa, que está escrita mal aquí en la traducción. Entonces, escriba con su pluma mentirosa, pues se creyeron más inteligentes y le pusieron esposa en lugar de la palabra correcta, que es eskeus, que significa vaso, vasija. Entonces la palabra correcta acá se tiene que leer así. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la porneia, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, y está hablando de nuestro cuerpo. Nosotros somos, como dice la palabra, somos vaso delante de Dios, somos vasos de barro. Somos vasos de barro, somos vasijas para Dios. El Señor Jesús habló, por ejemplo, del vino nuevo en odres nuevos. No se puede echar vino nuevo en odres viejos porque se rompe. Señor nos ve a nosotros como vasijas. La palabra de Dios dice, el Espíritu de Dios ha sido derramado en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado. Somos vasijas. Somos vasijas, y una vasija pues es un contenedor. Acá tengo un vaso, imagínense. Somos para Dios vasijas donde Él puede depositar. Por eso dice la palabra, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué dice sed llenos? Porque tenemos la capacidad de almacenar y recibir un contenido.
Entonces somos vasijas. Y acá lo que está diciendo, cada uno de vosotros sepa tener su propio esqueus, su propio vaso en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, el que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios ha sido derramado en la vasija por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Está hablando de nuestro cuerpo, de nuestro vaso, que cada uno tenga su vaso, su cuerpo en santidad, no haciendo porneia, no mirando pornografía. ¿Y cómo sé de qué está hablando ese tema? Pues el Señor Jesús lo dijo, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y ahora vamos a ver cómo vamos a relacionar la pornografía con la lámpara del cuerpo, que es el ojo. No sé si entrar primero a ese punto. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de que el Señor quiere que la voluntad de Él es que estemos santos, que guardemos nuestro vaso en santificación y honor, no como los demás en inmundicia y en malos deseos. Entonces, está hablando de la pornografía. Y antes de ir a la palabra del Señor que habló en Mateo acerca de los ojos, que tenemos que tener cuidado con los ojos, vamos a ir al principio elemental del por qué nosotros nadie debería de practicar la pornografía. Y vamos a leerlo en Primera de Corintios. Vamos a regresar a Primera de Corintios capítulo 6, donde empezamos, para que tengamos el entendimiento correcto. Y este entendimiento de la verdad nos va a producir una libertad. ¿Cuál libertad? La de no querer volver a hacer eso. Y ya vamos a enseñar al último de esta enseñanza cómo vencerlo. O sea, aquí estamos viendo el problema. Aquí estamos viendo lo que significa, pero después al último de este video vamos a enseñar cómo salir de eso, cómo vencer. Primero tenemos que tener el conocimiento. Entonces, 1 Corintios 6, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas. O sea que tenemos que empezar a entender que vamos a leer una porción de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y entonces lo que tenemos que ver aquí es que entendamos que acá no son versículos separados. El 6 es una cosa, el versículo 7 es otro tema, el versículo 8 es otro tema. No, es una carta. Entonces tenemos que entender y darnos cuenta de que no podemos salirnos del contexto. Entonces leamos todo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. O sea que ahí pensemos un poco. Él nos está diciendo, sí, tú puedes vivir como quieras, pero no todo te conviene. Ok, tenemos que prestar atención. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea que cuando tú ya has visto pornografía, sea porque unos niños malcriados o jóvenes en el colegio te enseñaron cómo entrar en el internet, la televisión, lo que sea, o las revistas, y embarraste, ensuciaste tu alma, tu psiquis, tu mente, con esas imágenes que no se borran fácilmente, a no ser que sea un milagro de Dios. Entonces dice que hay cosas que no te convienen y que no deberías dejar que te dominen. Las viandas para el vientre, o sea, las comidas para la barriga y la barriga para la comida, en otras palabras. Pero tanto al uno como otro, dice, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Pero el cuerpo no es para la porneia, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Cuando está hablando en ese contexto, dice que el cuerpo no es para la porneia, sino para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios va a resucitar nuestro cuerpo. El Señor no va a resucitar nuestra alma. El Señor no va a resucitar nuestro espíritu. Lo que el Señor va a resucitar es nuestro cuerpo. Entonces, y si Dios,
que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando de la resurrección, de un cuerpo resucitado. ¿De qué tiene que ver la fornicación con el día que el Señor levante nuestro cuerpo? Esto es lo que tiene que ver este contexto. Sigue leyendo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, se dan cuenta? Está hablando lo que no conviene. Dios está hablando literalmente de nuestro cuerpo, de nuestro soma. ¿Cómo es que cosas que no convienen puede ser un problema para nosotros en el día que Él nos resucite? De eso está hablando. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues vuestros miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea que cuando una persona practica la porneia, la fornicación, dice la palabra de Dios que esa persona se convierte en un solo cuerpo con ella. Ahí lo dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y si Dios va a resucitar cuerpos, y esta persona fornicó con esta persona sin ser esposo y esposa, porque está dicho en la palabra, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, si este hombre está practicando fornicación, o esta mujer está practicando fornicación con este hombre, entonces dice la palabra que los dos serán un solo cuerpo. Acuérdense del contexto. El contexto dice, todo te es lícito, puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no es tuyo, es del Señor. Y el Señor va a levantar cuerpos. Entonces, ¿qué pasa si esta es una persona, esta es otra persona, y el Señor va a resucitar un día uno, va a resucitar un día otro? Porque va a resucitar cuerpos. Pero ¿qué pasa cuando llega la resurrección y este cuerpo está metido con este? Y uno de ellos, este es un hijo de Dios y este no es un incrédulo, o es tinieblas, o Belial, Cristo y Belial, la luz y tinieblas, el creyente con el incrédulo, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces? Que bueno, uno se va con Dios y el otro se va para abajo. Pero ¿qué pasa si se hacen un cuerpo? Entonces, ¿qué va a hacer Dios en la resurrección? De eso está hablando. Yo no me estoy inventando, léanlo. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que quiere decir que la unión de dos seres espirituales, si bien es cierto tienen cuerpos, se hacen una sola carne, pero a la misma vez también hay una unión espiritual. Porque dice, si te unes con una persona que no es tu esposo, tu esposa, pues está fornicando y tus cuerpos se convierten en una sola carne, y no solamente eso, sino que te haces un espíritu. Porque el que se une al Señor es un espíritu con él. Por eso dice, los dos serán una carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ahí viene la palabra que dice, huid de la porneia. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Entonces esto yo lo leía por años y años y no lo entendía. ¿Por qué la fornicación es un pecado que afecta al cuerpo? Porque ahí lo dice. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Cualquier otro pecado. Robo, asesinato, mentira. El que tú quieras. ¿No? Sea maledicencia. Todos los pecados que te puedas imaginar. Idolatría. Hechicería. Pero ¿por qué la porneia sí atenta contra tu cuerpo? Y habíamos leído el primer versículo que leímos, el 12, dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Por qué no convienen? Porque el que hace porneia peca contra su cuerpo. ¿Y por qué contra el cuerpo? Porque tu cuerpo es el factor determinante de la resurrección. Dios va a resucitar cuerpos. Y tú no quieres que tu cuerpo esté unido a una ramera.
Tú no quieres que tu cuerpo esté unido a un espíritu que no es el espíritu de Dios. Porque el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Pero el que se une a la inmundicia, se hace un espíritu con esa inmundicia. Entonces, cuando tú estás viendo la pornografía ahí en tu teléfono, en el internet, en una revista, donde tú quieras, lo que estás haciendo es que, como dijo el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué es una lámpara? O sea, que vamos a suponer que esto de acá es una lámpara que produce luz. Vamos a suponer que aquí sale la luz. La palabra de Dios dice que el mundo está en tinieblas. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. La palabra de Dios dice que Satanás, que engañaba al mundo entero. O sea que si esa es la verdad, y Jesús dijo, ahí viene el príncipe del mundo, el cual no tiene nada de mí. O sea que está clara la palabra de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué significa todo eso que estoy citando? Significa que este mundo está lleno de tinieblas. Entonces, cuando Dios dice que nuestros ojos son como la lámpara, ¿por qué? Porque todo esto está en oscuridad total y necesitamos los ojos para poder vivir. Entonces, cuando nosotros caminamos, necesitamos comer, necesitamos levantarnos, necesitamos trabajar, necesitamos ir al baño, necesitamos atender a nuestra familia, y para eso pues nos movemos. Pero imagínense que hay una total oscuridad. Necesitamos ojos para ver lo que está pasando. Entonces, la palabra de Dios dice que la lámpara del cuerpo, aquello que te va a iluminar para que tú puedas actuar en lo que tú estás haciendo. Dice la palabra de Dios que la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea que los ojos es el instrumento que tenemos para poder entrar a nuestro ambiente y poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces dice la palabra de Dios que si tu lámpara lo que hace es iluminar para que tú puedas actuar, y cuando te ilumina y vas y actúas en base a lo que quieres hacer, y lo que quieres hacer es mirar pornografía, si esa es la razón por la cual quieres usar la lámpara que te va a llevar a mirar algo en la oscuridad donde prácticamente eso es lo que quieres hacer, entonces la palabra de Dios dice, mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas. O sea, ¿qué significa? Que la capacidad de ver que Dios te ha dado, porque la lámpara es pues tener una capacidad para iluminar y poder ver. Entonces dice la palabra de Dios, no sea que la luz que hay en ti, o sea, no sea que la capacidad natural que tú tienes para comunicarte con el medio externo, no sea que la luz que hay en ti sean tinieblas. Dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas entonces? O sea, si tú lo que quieres es que tus ojos vean aquello por lo cual tu voluntad y tus deseos, quieres usar tus ojos para que vean aquello que quieres ver. O sea, que la luz que tú tienes, la lámpara que tú quieres usarla para ver pornografía. Lo que está sucediendo allí es que el Señor dijo, ¿cuántas tinieblas tienes allí? Todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Quiere decir que hacia donde tú apuntes la lámpara, realmente ese objetivo es lo que tu cuerpo y tu vida misma está siendo afectado, o tú estás lleno de eso. Por eso que el Señor dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, porque es mejor que se te pierda un miembro y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Por qué? Porque el ojo, la lámpara, te lleva a aquello que tú deseas. Entonces, Dios nos está recomendando, y vamos entrando ya a la solución, es que seas radical. La palabra de Dios dice, haced morir en vosotros fornicación, inmundicia, malos deseos, haced morir lo terrenal. La palabra de Dios dice, huid de la fornicación, huid de la pornografía. O
sea que acá no se trata de una acción pasiva, de una pelea, ni siquiera, ay, Señor, no quiero, no, tiene que ser radical, tienes que huir. Tienes que hacer morir lo terrenal, lo que te jala hacia allá. Pero el punto de esta enseñanza es que tienes que entender el por qué no tienes que hacerlo. Y lo estamos viendo acá, en 1 Corintios capítulo 6. Estamos viendo acá, dice, huid de la porneia, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, el que hace porneia contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está claramente las dos cosas. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Cuando tú te unes a una ramera, tu cuerpo se hace una carne y tu espíritu también, porque tu cuerpo y tu espíritu están juntos. Pero cuando te unes al Señor, un espíritu eres con Él. Entonces vamos a ver ahora cómo poder vencer esta historia, esta debilidad que ha sido un problema para tanta gente en todos los tiempos y en todos los lugares. Ahora, quiero ir a Hechos, capítulo 15, ese pasaje. O sea, tenemos que entender que no nos conviene la pornografía, la fornicación, la inmundicia, malos deseos que tienen que ver con la masturbación, porque todo eso lleva a la inmundicia. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cómo vencer eso? Tenemos que entender que no conviene para el día de nuestra resurrección. No conviene. Por eso es que todo pecado que es fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que hace porneia, peca contra su propio cuerpo. No conviene. Te tienes que entender eso para que la próxima vez que seas tentado, entonces rápidamente puedas huir, cortar, o sea, tajantemente. Acá no es así como que, ay, no, eso no. Tú estás decidido a que eso no va a afectar el día que tú tengas que ser resucitado. Eso es algo bien importante que tienes que saber. Acá no es que eres débil, no, acá no eres débil. Acá tienes que entender qué es y créeme, cuando tú entiendas, nunca más vas a volver a caer, porque es el conocimiento de la verdad la que te va a hacer libre. No es un sentimiento, un querer, un deseo, ay, no quiero. No, es cuando conoces la verdad, es que no pecas más. Eso es lo que a mí me hizo libre. Yo estaba igual, por si acaso, igual que ustedes, por eso que Dios me dijo, ten misericordia, tú estabas igual por años. Hasta que el día que me di cuenta que todo lo que está escrito es verdad, que su palabra es verdad, me hizo libre. Entonces, lógicamente, cuando estoy en la calle, voy al supermercado a comprar, entonces mis ojos ven de todo. Entonces, inmediatamente que yo percibo algo medio raro, yo constantemente, como dice la palabra, orad sin cesar. Tenemos que estar orando sin cesar en nuestra mente, porque está escrito, orad sin cesar. Está escrito, tenemos la mente de Cristo. Entonces, por más que estemos caminando en medio de tinieblas, de inmundicia, de lascivia y concupiscencia que el mundo pues irradia, nosotros estamos orando en nuestra mente, nuestros ojos están viendo lo recto delante de nosotros. Entonces nada nos puede afectar, pero tienes que conocer la verdad. Entonces, en Hechos capítulo 15, cuando se reúne el concilio de Jerusalén, porque los judíos que se habían convertido estaban diciéndole a los hermanitos griegos que si tú no te conviertes, o sea, que si te conviertes tienes que circuncidarte y guardar la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los apóstoles dijeron, acá hay un problema, vamos a tener que ir a Jerusalén y hablar de este asunto. Y cuando fueron, ellos escucharon todo lo que Dios estaba haciendo. Entonces dijeron, vamos a leerlo de una vez para mirarlo más claramente.
Hechos capítulo 15, del 19 al 20. Dice, por lo cual, dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de porneia, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día. O sea que vamos a confirmar esta misma palabra en Hechos 21-25, aquí cuando el apóstol está contando lo que pasó. En Hechos 21-25 dice lo mismo. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿De qué está hablando? Pues de guardar el día sábado, de circuncidarse, de guardar la ley de Moisés. Dice que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de 4 cosas. O sea que fíjense y presten atención a lo que estamos hablando. Cuando conoces la verdad, esa verdad te liberta. Entonces estamos hablando que no conviene la porneia, porque todo pecado está fuera del cuerpo, pero la porneia afecta a tu cuerpo para la eternidad. Entonces eso te va a hacer que inmediatamente cortes todo eso, toda esa inmundicia la tengas que cortar. Aparte de esto, otro testimonio de por qué que tenemos que evitar eso, acá lo dice. Entre tantas cosas, solo 4 pidieron que los gentiles tienen que guardar. 4 cosas. Repito, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Número 1. De sangre. Número 2. De ahogado. Número 3. Y de porneia. Número 4. O sea, ¿qué tan importante sería que los apóstoles, después de todo el conocimiento y la experiencia y la relación que tenían con Dios, que la porneia era algo que tenía que evitarse? Ahora vamos a ir a la mejor parte. Vamos a enseñar aquí cómo vencer. Vamos a ir a Génesis capítulo 39. Yo apunté 1, 2, 3, 4 formas. 4 formas. Génesis capítulo 39. O 4 puntos. O 4 puntos que van a ayudar. Después de entender esa verdad, vamos a ver el ejemplo de un varón llamado José. Todo el mundo conoce, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de cristianos conocen este pasaje de José. Y voy a leerlo desde el versículo 6. Génesis 39, verso 6, y vamos a analizar aquí la forma correcta de hacerlo, la forma correcta de vencer la pornografía. Consecuentemente, la masturbación y unido pues con la misma fornicación cuerpo a cuerpo. Versículo 6. Está hablando de José. Dice, y dejó que lo que tenía en la mano de José y dejó todo lo que tenía en mano de José. Está hablando de Potifar, el jefe ahí. Y dice, todo lo dejó en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea que si la palabra de Dios dice eso es así. José era de hermoso semblante y una bella presencia. O sea, era un joven bello. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso, ¿qué cosa? Ahí vean ustedes mismos lo que dice. ¿Puso qué? Ahí léanlo. Puso sus ojos. Ahí está el problema. La lámpara del cuerpo es el ojo, los ojos. ¿Qué están viendo tus ojos? Dice, sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Y qué pasó con José? Y él no quiso. Y dijo a la mujer, presten atención a lo que dijo, a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo
en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, que eres su esposa, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? Así no dice, pecaría contra mi amo. O sea, que ¿cuál es la clave? Él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ese conocimiento que cuando tú estás viendo pornografía, cuando tú te estás masturbando, cuando tú estás fornicando, tú no estás pecando solamente contra tu propio cuerpo. En primer lugar, estás pecando contra Dios. Hablando ella a José cada día. Ok, miren esto. La tentación estaba diaria porque este joven, según las escrituras, en este caso es un hombre, puede ser una mujer de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Van y buscan bellas mujeres en el internet y están contemplándola con sus ojos. Ese es un error. Pues ni qué hablar con mujeres hermosas haciendo pornografía. Eso está peor. Entonces, el punto aquí es que poner los ojos fue un problema para esta mujer. Pero ¿qué hizo y cómo reaccionó José? Él no quería. Dijo, no voy a pecar contra Dios. Pero el problema estaba que era cada día la tentación. Y ahí viene el mensaje para aquellos hermanos que están padeciendo, ¿no? Ustedes tienen que darse cuenta qué es lo que está pasando en su vida, que cada día tienen tentación, cada día son tentados. ¿Qué es lo que te está llevando a que te tienten? Que cada día examina lo que te está pasando. Cada día pasa por la casa esa, deja de pasar por esa casa. Cada día agarras tu telefonito y comienzas a mover el dedo sin ningún propósito, deja el dedito y deja el teléfono en paz. Entonces, o sea, tienes que ver cada día lo que estás haciendo. Y ser radical como lo hizo él. ¿Qué hizo él? Verso 10. Hablando ella a José cada día y dice, y no escuchándola él. O sea que la mujer habla y habla y habla. ¿Y qué hacía José? No escuchaba. Entonces la cosa se puso grave. Entonces no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, o sea, para dormir con ella, para fornicar con ella, para adulterar con ella, en este caso esta mujer, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, o sea, tenía que hacer su trabajo, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió, lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo, ten sexo conmigo, ten porneia conmigo, o sea, duermo conmigo, o sea, ya fue, lo agarró con todo. Y dice la palabra de Dios, entonces, ¿cuál fue la actitud, la reacción y la conducta de este varón de Dios? Entonces lo que hizo fue radical. Él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Huyó, corrió, se fue corriendo y salió. La gente que no conoce a Dios dirá, oh, este es un afeminado, este es un cobarde. ¡Qué tonto! Bueno, así piensa la gente del mundo que se van a ir al infierno alguna vez, si es que no se arrepienten. Pero un verdadero siervo de Dios, un verdadero hombre que conoce a Dios, que ha tenido visiones del Dios Altísimo, que es un instrumento de Dios para dar el pan a su familia. Porque ustedes saben la historia, que Dios lo usó a José para guardar y preservar a todo su pueblo de Israel. Dios tenía mejores planes. Entonces, cuando la tentación es diaria y constante, en primer lugar, no quieras hacerlo, como dice ahí, no quería. Número 2, no lo escuches. Y número 3, pues tienes que huir y sal corriendo una vez. Eso es lo que tienes que hacer. Huye y sal de ahí. Número 2, la segunda forma o punto para poder vencer, vamos a ir, es tener en cuenta a Dios. Romanos capítulo 1, me parece que está, verso 29, si no me equivoco. Romanos capítulo 1. A ver. 1:28.
Y dice, el primer paso, huid. No escuchar y huid, sal corriendo. Número 2, ten en cuenta a Dios. Estate pendiente de Dios. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 1, verso 28. Dice, y como ellos, ¿quiénes? Los hombres. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está la palabra, subrayado. No aprobaron, ¿qué cosa? Tener en cuenta a Dios. Querido hermano o hermana o amigo o amiga, ¿tú tienes en cuenta a Dios cuando estás a punto de abrir una página donde hay pornografía? En ese momento que tú tienes en cuenta a Dios, te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo que en ese momento que quieras ver la página de pornografía, ¿sabes lo que te va a ayudar muchísimo para que no lo hagas? Ten en cuenta a Dios. Dios es Dios. Él lo ve todo, lo sabe todo. Justicia y juicio es el cimiento de su trono. Lo que es justo y Él va a hacer justicia. Y tú vas a ver pornografía, vas a poner el dedo ahí para empezar a ver pornografía. En ese momento te aconsejo que tengas en cuenta a Dios. Te va a ayudar. Número 3, vamos a ir a Mateo capítulo 5. Ya lo hemos tocado, pero este va a ser el punto número 3. Número 1, huye. Número 2, ten en cuenta a Dios. Y número 3, pues corta el ojo maligno. Capítulo 5, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿En dónde? En su espíritu. Se hizo un espíritu con ella. Pero el que se une al Señor se hace un espíritu con Dios. Así que glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, los cuales son de Dios. Dice, por tanto, y acá viene el consejo, por tanto, este es el consejo de Dios. Si tu ojo derecho, sí, porque el izquierdo está bien, por el izquierdo no quiere hacer eso, pero el derecho sí quiere. El izquierdo como que, sí quiero ver, y el derecho no, o sea, o viceversa. O viceversa. Por un lado tú quieres y por otro lado sabes que no debes hacerlo. Entonces estás así. Entonces tienes un problema con un lado. ¿Qué dice la palabra? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacértelo? Pues ser radical. Quita tus ojos de ese lugar. O sea que si tú estás... Por acá está el problema, por este lado, por esta sección. O sea que cuando tú caminas en tu casa y el baño te representa esa puerta, esa ducha, y ese es tu problema. O de repente el huequito donde te sientas donde nadie te ve, por ahí es el problema. Entonces, o sea, corta ese lugar, ya córtalo. No vuelvas a entrar más allí, punto. Sé radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta es la palabra de los labios, que la palabra que salieron de los labios del mismísimo Dios hecho carne. Y número 4, lo que te va a ayudar es que esa es la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Parece que ya lo leímos. Vamos a volverlo a leer, pero esta vez como el consejo de Dios para vencer. Dice, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la porneia. O sea que, número 4, conoce, entiende, sabe que la voluntad de Dios es tu santificación y que la voluntad de Dios es que
es que salgas de allí. La voluntad de Dios es que te apartes de la pornografía. ¿Entiende? Dios quiere que te apartes de la pornografía. O sea, cuando tú entiendes lo que Dios quiere directamente, te lo está diciendo: yo deseo que te apartes de la pornografía. Te lo está diciendo la voluntad mía, dice el Señor. La voluntad mía, de aquel que va a juzgar a todos en el trono blanco, a todos. Desde ahora te lo está diciendo, no te conviene. Es un pecado de lo más profundo, de lo más vil, de lo más tirano que existe, porque lleva a la perdición. El Señor lo dijo: es mejor que se te pierda un miembro y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea que el Señor dijo la verdad, por si acaso. O sea, si tú vas a interpretarlo como te da la gana, ay, que soy débil, o sea, te recomiendo que ni intentes a justificarte. Lo que te recomiendo es que recibas esta verdad, la cual te va a dar el poder para ser libre. ¿Cuál es el conocimiento que te va a dar la libertad? El conocimiento que te va a dar la libertad para que seas libre de la pornografía, número 1, es que la voluntad de Dios es que no lo hagas más, que te apartes de eso. Número 2, que huyas de la tentación. Número 3, que no te conviene. Porque en el día de la resurrección los cuerpos van a resucitar y no te conviene que tu cuerpo esté ligado con un demonio de inmundicia, de pornografía, de idolatría y de avaricia, de saciarte y querer tener más y más y más, y no te tranquilizas. No te conviene. Esa libertad te la puede dar el Señor si es que reconoces que necesitas prácticamente que Dios intervenga en tu vida. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios porque has entendido y no lo hagas más. Así que ahí tienes la enseñanza que te va a servir. Apártate de todo aquello que dispara. O sea, a veces hay cosas, acciones, momentos, pensamientos, canciones, ideas, revistas, lugares que disparan un recuerdo. O sea que huye de todo aquello que pueda disparar en tu mente el deseo de hacer lo que sabes que no tienes que hacer. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.